padres me abandonaron durante el embarazo cuando mi esposo fue diagnosticado con lupus, diciendo que él y mi bebé no eran parte de su familia. 3 años después aparecieron queriendo ser abuelos. Hace 3 años corté el contacto con mis padres porque me quedó muy claro que para ellos nada era más importante que mi hermana. Ni yo, ni mi esposo, ni siquiera su nieto. Para darles contexto, cuando estaba en mi segundo trimestre de embarazo, a mi esposo le diagnosticaron lupus. Había estado experimentando síntomas durante mucho tiempo, casi 1 año, y después de muchas pruebas y visitas al hospital, eso fue lo que dijeron los médicos. Fue un momento muy difícil para nosotros porque esperábamos un bebé, y su diagnóstico obviamente no eran buenas noticias para nosotros. En un momento como ese, por supuesto, esperas que tu familia esté ahí para ti. Y cuando se lo conté a mis padres, me aseguraron que harían todo lo posible para ayudarme con el embarazo y el bebé una vez que naciera. Por supuesto, mis suegros también estaban ahí para mí, pero significaba mucho para mí que mis padres hubieran aceptado ayudar, porque antes de eso no teníamos una muy buena relación. Solo comenzamos a acercarnos después de que mi hermana se mudara tras casarse, hace 7 años. Cuando mi hermana estaba cerca, mis padres siempre la priorizaban porque básicamente era la hija favorita de la familia. Pero después de que se mudó, se ocupó de su vida y dejó de mantenerse en contacto con nuestros padres. Pensé que esta sería una oportunidad para conectar con ellos, pero me equivoqué. Solo me querían como un reemplazo temporal para su hija favorita. Eso lo descubrí fácilmente porque 2 meses después de que nació mi hijo, mi hermana regresó a casa y dijo que se estaba divorciando de su esposo porque, al parecer, él le había sido infiel. Mis padres se olvidaron de mí y de mi familia casi de inmediato. Empezaron a pasar todo su tiempo con ella. Obviamente, no estaba feliz con eso porque me habían prometido que iban a ayudarnos con el bebé, ya que mi esposo y yo aún estábamos lidiando con su diagnóstico. Estábamos ocupados con visitas frecuentes al médico y, incluso cuando estábamos en casa, no podía contar con que mi esposo fuera de mucha ayuda todo el tiempo. Naturalmente, dado su diagnóstico, sería inhumano exigirle que ayudara igual que yo porque la mayoría del tiempo estaba bastante fatigado. No tenía quejas con él. Estaba tan molesta con mis padres que, en un momento, incluso los confronté por su comportamiento. Les recordé que habían prometido ayudarme con el bebé tras el diagnóstico de mi esposo, pero comenzaron a acusarme de ser exigente, aunque esa promesa la habían hecho ellos mismos. Los enfrenté por teléfono después de un día particularmente difícil, y se convirtió en una discusión bastante fuerte. Como me sentía muy herida y decepcionada, también mencioné cómo me habían tratado en el pasado. Cuando era niña, les señalé cómo mi hermana siempre había sido más importante para ellos, y comenzaron a negarlo, aunque era bastante obvio para todos los demás. En un momento, se frustraron y me dijeron que mi hermana era más importante para ellos, especialmente si iba a compararla con mi familia, porque al parecer mi esposo y mi hijo eran mis problemas. Sus palabras exactas fueron que mi esposo y mi hijo no eran su familia ni su responsabilidad. Pero mi hermana sí era su familia, así que no tenía derecho a quejarme de esto. Esa declaración fue tan increíblemente hiriente que nunca volví a hablarles. Inmediatamente colgué la llamada, los bloqueé y aunque han pasado 3 años, todavía no he podido olvidar lo que dijeron. Desde entonces no he hablado con ellos y así pienso mantenerlo. Afortunadamente tuve a mis suegros, quienes nos cuidaron de manera maravillosa. Sabían que mi esposo estaba pasando por un momento difícil y que había tenido dificultades incluso cuando estaba embarazada, así que venían a casa cada 2 días para ayudarnos con el bebé y todo lo demás. Logramos salir adelante sin ninguna ayuda de mis padres, pero estaba decepcionada de que ni siquiera consideraran a mi esposo y a mi hijo como parte de su familia. El hecho de que no consideraran a su propio nieto como familia es lo que realmente dolió. En fin, han pasado 3 años, ahora tenemos una enfermera a tiempo completo, ya que podemos permitírnoslo. El negocio de desarrollo web de mi esposo despegó el año pasado, y yo renuncié a mi trabajo para unirme a él. Ambos somos emprendedores, trabajamos desde oficinas en casa, y es una disposición bastante conveniente. Recientemente también celebramos el 3er cumpleaños de nuestro hijo y un par de días después mis padres aparecieron con un montón de regalos. Me sorprendió bastante verlos porque habían pasado 3 años desde nuestra última interacción y después de eso nunca se molestaron en contactarme. Cuando llegaron ni siquiera mencionaron nuestra última interacción, se comportaron como si nada hubiera pasado. En lugar de disculparse, actuaron de manera muy casual y dijeron que habían venido a conocer a su nieto porque finalmente querían la oportunidad de ser abuelos. Su comportamiento fue tan ridículo que simplemente me reí y cerré la puerta sin responder. Porque no había manera de que los dejara conocer a mi hijo ni les diera la oportunidad de ser abuelos, especialmente después de lo que dijeron la última vez que hablamos. Todavía recuerdo cómo dijeron que mi esposo y mi hijo no eran su familia ni su responsabilidad, así que ahora quiero que se mantengan firmes en eso.
Obviamente estaban muy molestos y no querían irse, así que, después de cerrar la puerta, hicieron bastante ruido intentando que abriera de nuevo para poder tener una conversación y aclarar las cosas. Pero no estaba interesada en hablar con ellos, así que fingí no escucharlos hasta que se fueron. Mis suegros y mi esposo escucharon toda la interacción, pero no dijeron nada hasta que me calmé un poco. Alrededor de media hora después de que mis padres se fueron, decidieron hablar conmigo y me dijeron que, aunque no quisiera darles la oportunidad de conocer a mi hijo ahora, me recomendarían al menos hablar con ellos una vez. Mi esposo y sus padres creen que, en lugar de actuar por enojo, debería pensar las cosas con la cabeza fría y darles la oportunidad de explicarse. Aunque han pasado 3 años, aparecieron, y creen que si no les doy la oportunidad de aclarar las cosas conmigo, podría terminar lamentándolo en el futuro. Si hablo con ellos, ya sea que funcione o no, al menos tendré la satisfacción de saber que les di una oportunidad y que fueron ellos quienes la desperdiciaron, pero yo hice lo que debía. No estaban imponiendo sus creencias ni nada parecido. Sé que solo me estaban dando un consejo desde un lugar de preocupación por mí. Y realmente lo aprecio, pero sinceramente no quiero hablar con mis padres. No me siento preparada para eso y realmente no creo que necesite ese tipo de drama en mi vida ahora. Porque mis padres y yo siempre hemos tenido una relación muy inestable, y después de esa última pelea, decidí que nunca volvería a hablarles a menos que se disculparan sinceramente conmigo. Y eso aún no ha sucedido. Simplemente aparecieron y no se disculparon por nada. Incluso si se disculpan, me tomará mucho tiempo decidir si realmente lo sienten o si solo lo hacen porque quieren tener una relación con su nieto. Así que ni siquiera es como si los perdonara de inmediato. Me tomaré mi tiempo y creo que me lo he ganado. Después de todo, nunca me han tratado bien y mi hermana siempre ha sido su prioridad. Pero al mismo tiempo, siento que mi esposo y sus padres tienen un punto. Podría terminar lamentándolo en el futuro si ni siquiera les doy la oportunidad de explicarse y arreglar las cosas conmigo. Así que estoy un poco confundida ahora. ¿Soy la mala por no querer hablar con mis padres después de 3 años de no tener contacto? Actualización 1. Lo he pensado mucho. También leí todos los comentarios y sugerencias, y muchas gracias por eso, por cierto. Pero volviendo a lo que decidí, sé que aún no estoy lista para hablar con mis padres. Emocionalmente, todavía estoy extremadamente herida por su comportamiento. Y ya había decidido que no hablaría con ellos a menos que se disculparan, lo cual no ha sucedido. Todavía no he recibido una disculpa de su parte. Y hasta que eso pase, no voy a hablar con ellos. Tuvieron su oportunidad de disculparse el otro día también. Cuando se presentaron, estaban tratando de hablar conmigo desde afuera de la puerta después de que la cerré, insistiendo en que podíamos aclarar las cosas. Pero lo único que tenían que decir, que era que lo sentían, no lo dijeron. Así que, está bien, he pasado los últimos 3 años sin contacto con ellos, y puedo pasar los próximos 3 de la misma manera. También he hablado con mi esposo y su familia al respecto. Y quiero dejar algo claro, nunca ha habido mala sangre entre nosotros. No estamos discutiendo sobre esto, solo me dieron consejos porque estaban preocupados por mí. Ellos saben lo molesta que estuve cuando mis padres decidieron buscarme después de esa pelea la última vez. Así que no hay argumentos, no me están obligando y absolutamente no hay presión sobre mí. Solo sentí que tenía que dejar eso claro, viendo algunos comentarios que la gente hizo sobre mi esposo y su familia. Él y sus padres son personas realmente amables, nunca me obligarían a hacer algo para lo que no estoy lista solo por el bien de la familia. Y cuando les expliqué mi punto de vista y les dije que todavía no estaba lista para hablar con mis padres, fueron muy comprensivos. Me dijeron que incluso si no me siento lista en ningún momento más adelante, tampoco tendrían problema con eso. Solo querían que supiera que, cualquiera que sea mi decisión, confían en que será la mejor y la respetarán. Han pasado un par de días desde que mis padres vinieron, casi una semana, y no han intentado contactarme de nuevo. Ni siquiera sé por qué decidieron buscarme de repente después de 3 años, pero de todos modos tengo la sensación de que podrían intentarlo de nuevo. Si no lo hacen, genial. Pero si lo hacen, no los recibiré a menos que primero se disculpen conmigo. Actualización 2. Hola, a principios de esta semana mi hermana se puso en contacto conmigo. No la había bloqueado, así que me escribió por Instagram y me dijo que realmente quería almorzar conmigo porque estaba cerca de mi zona. Ella y yo, sinceramente, no tenemos mala sangre, simplemente nunca hemos sido muy cercanas. Tuvimos nuestras diferencias como adolescentes, pero después de eso, las cosas han estado tranquilas. Inicialmente estaba un poco escéptica sobre almorzar con ella, pero su mensaje parecía sincero, así que acepté. En los últimos 3 años, no es como si hubiera estado completamente sin contacto con ella. Hemos tenido algunas interacciones, generalmente nos deseamos felicidades en los cumpleaños o en las fiestas. Así que no fue tan incómodo verla, aunque sabía que en algún momento iba a hablar sobre nuestros padres. Hablamos un poco de cosas triviales, me contó que su divorcio se había finalizado hace 2 años y desde entonces ha estado viviendo aquí, pero no había tenido la oportunidad de sentarse y hablar conmigo porque había estado muy ocupada.
Ambas sabíamos que eso no era cierto, simplemente no habíamos hecho tiempo para vernos porque no somos cercanas, pero decirlo abiertamente habría sido incómodo, así que no me molestó lo que dijo. Me contó que durante el primer año después de mudarse aquí, vivió con nuestros padres, pero después consiguió una casa en los suburbios y desde el año pasado vive allí con su novio. También me dijo que se comprometió el mes pasado, aunque aún no lo ha anunciado en las redes sociales, pero lo hará pronto. La felicité y, sinceramente, me alegré por ella porque sabía que realmente había estado enamorada de su ex esposo, aunque él terminó engañándola. Así que me alegró que estuviera avanzando, ¿no? Después de hablar de estas cosas, finalmente mencionó a nuestros padres. Aquí es donde me confundí bastante porque había asumido que iba a hablar a favor de ellos, ya que siempre se había llevado bien con ellos. ¿Y por qué no lo haría? Siempre la priorizaron y aunque no era su culpa, obviamente tampoco le molestaba. Pero en lugar de eso, me dijo que quería que supiera que actualmente estaba peleando con nuestros padres y que me había invitado a almorzar porque realmente quería hablar conmigo de un par de cosas y también disculparse por todo lo que había pasado en el pasado. Honestamente estaba muy sorprendida porque no tenía idea de a qué se refería, especialmente porque ella realmente no había hecho nada por lo que necesitara disculparse. Mi problema era con mis padres, no con ella. Sin embargo, me explicó que en los últimos días, después de esa pelea con nuestros padres, se había sentido muy culpable por cómo ella misma me había tratado. Porque no era ningún secreto que nuestros padres la preferían, incluso ella misma era bastante consciente de ello. Quería disculparse por nunca haber hecho nada al respecto, pero le dije que no fuera tonta porque, honestamente, ¿qué podía hacer ella? Esto era un problema con mis padres, no con ella. Dijo que debería haber tomado una posición por mí, pero nunca lo hizo, y dejó que las cosas siguieran como mis padres querían. Le respondí que no la culpaba por eso, así que no había razón para que se sintiera culpable, aunque realmente aprecié que estuviera abordando el tema. Luego me contó la razón por la que estaba peleando con nuestros padres en este momento. Aparentemente no estaban contentos con el hecho de que estuviera comprometida con este hombre con quien estaba saliendo porque solo habían pasado un par de meses desde que se conocieron. Mis padres creían que era demasiado pronto después del divorcio para considerar volver a casarse y estaban preocupados por lo que la gente pensaría de mi hermana. Pero mi hermana dijo que no le importaba eso porque, incluso antes del divorcio, ya se había desenamorado de su ex esposo y solo habían estado alargando el matrimonio durante más de un año antes de que ella descubriera su infidelidad. Así que había pasado mucho tiempo desde que las cosas entre ella y su ex esposo se habían deteriorado y ahora que finalmente estaba intentando seguir adelante con su vida, le parecía realmente egoísta que nuestros padres esperaran que no lo hiciera solo por temor a lo que otras personas pudieran decir sobre la familia. Para ser honesta, ni siquiera creo que nadie encuentre interesante chismear sobre eso, porque es bastante normal seguir adelante y no creo que haya nada malo con el momento en que lo está haciendo. De todos modos, como si eso no fuera suficientemente malo, también estaba peleando con ellos sobre el tema de tener hijos y sobre si quería tenerlos o no. No entiendo cómo sigue sintiéndose obligada a responder a nuestros padres, porque es una mujer independiente y no les debe nietos. Mientras discutían si era apropiado que se comprometiera en este momento, nuestra madre intentó hablar a su favor para convencer a nuestro padre, diciendo que al menos su decisión de casarse significaría que en algún momento tendría hijos y formaría una familia, especialmente porque ya está en sus 30 y debería empezar a pensar en su reloj biológico. Así que, naturalmente, mi hermana tuvo que decirles a nuestros padres que no planeaba tener hijos en absoluto. No solo por ahora, sino que planeaba llevar un estilo de vida completamente libre de hijos. Y eso los tenía extremadamente molestos, porque ya estaban bastante enojados con ella por haberse decidido a casarse tan pronto después del divorcio. Encima de eso, ahora les había dicho que no planeaba tener hijos, por eso no estaban en buenos términos, porque la última pelea fue bastante intensa. Mientras me contaba sobre eso, finalmente se rompió en el restaurante y tuve que intentar consolarla porque, obviamente, no estaba manejando bien la situación. Y lo entiendo, toda nuestra vida ella nunca había hecho nada para decepcionar a nuestros padres. De hecho, me dijo que incluso cuando había comenzado a tener problemas en su matrimonio anterior, había hablado con nuestros padres al respecto, pero había decidido quedarse a pesar del trato descuidado de su ex esposo, solo porque nuestros padres pensaban que era lo correcto y que el divorcio no era la solución. Pero eso, obviamente, no terminó bien. Su ex ya había sido bastante tóxico con ella, solían pelear casi todos los días, y luego ese matrimonio terminó con una infidelidad. Esta vez, había decidido que iba a hacer las cosas a su manera, pero eso había tenido el costo de decepcionar a nuestros padres. Me dijo que realmente los amaba y no quería perderlos, pero que tampoco podía seguir viviendo su vida según sus términos, especialmente cuando se trataba de cosas tan importantes como el matrimonio y los hijos.
Incluso en su matrimonio anterior, nuestros padres habían intentado decirle que tener un hijo resolvería todos sus problemas matrimoniales, pero había esquivado esa bala porque, al parecer, su ex esposo había sido muy tóxico, y tener un hijo con él solo habría empeorado todo. Me confesó que nunca había querido hijos en primer lugar, y que muchas de las decisiones que había tomado hasta ahora habían sido basadas en complacer a nuestros padres. Incluso su decisión de ir a la universidad y obtener un título en negocios había sido lo que nuestros padres querían. Toda su vida había sido dictada por nuestros padres, y ahora solo quiere hacer lo que ella desea. Viéndola romperse y llorar mientras intentaba consolarla, me sentí realmente mal por ella. Esta era una mujer adulta que finalmente estaba hablando de años de trauma, y me sentí terrible por haber asumido siempre que su vida probablemente era perfecta, pero claramente no lo era. Simplemente estaba tratando de sobrevivir a la presión que nuestros padres le habían impuesto. Y, en algún momento, nuestros padres también habían generado una división entre nosotras. Decidí que no iba a permitir que eso continuara. Ya habíamos desperdiciado suficiente de nuestras vidas fingiendo que no teníamos nada que ver la una con la otra. Pero la verdad era que éramos hermanas, y nuestra relación solo se había arruinado por culpa de nuestros padres. No iba a dejar que siguieran controlando nuestras vidas. Le dije a mi hermana que, sin importar cuál fuera la situación, ahora podía confiar en mí. Me alegraba que hubiera decidido hablar conmigo después de tantos años manteniendo distancia entre nosotras. Le dije que no estaba haciendo nada malo y que no necesitaba permitir que nuestros padres la hicieran sentir culpable por ello. Le di unas palabras de ánimo, la animé, y le dije que, a partir de ahora, si necesitaba algo, debía acudir a mí y olvidarse de buscar la aprobación de nuestros padres. Le recordé que ya era lo suficientemente adulta para dirigir su vida por sí misma, y que hasta ahora, obedecer a nuestros padres no había resultado muy bien para ella, ya que su matrimonio anterior había sido, evidentemente, un desastre. Por supuesto, no podía asegurarle que este nuevo matrimonio funcionaría, pero incluso si resultara ser un error, al menos sería su error, y no terminaría culpando a nadie más por ello. También le conté que nuestros padres habían intentado visitarme hace unos días, tratando de arreglar las cosas conmigo para tener la oportunidad de ser abuelos. Finalmente entendí por qué estaban allí. No habían venido a disculparse sinceramente ni a ser parte de mi familia nuevamente. Solo estaban allí porque probablemente habían asumido que no iban a tener nietos de parte de mi hermana, y ahora que estaban seguros de eso, querían aprovechar la oportunidad que ya habían rechazado. Eso realmente me enfureció porque mi hijo no es un reemplazo, y no iba a permitir que lo trataran de la misma manera en que me trataron a mí. Cuando le conté a mi hermana sobre su visita, incluso ella se horrorizó porque el momento era demasiado sospechoso. De repente, se enteraron de que su hija favorita no les iba a dar un nieto en el futuro cercano, y de repente, aparecieron en mi puerta tratando de colarse en la vida de mi hijo. Por supuesto, algo estaba muy mal, y ella me dijo que había tomado la decisión correcta al no dejarlos entrar ni perdonarlos. Y después de esto, incluso si hubiera estado considerando perdonarlos si se hubieran disculpado, eso ya no va a suceder. De todos modos, estoy realmente feliz de haber decidido arreglar las cosas con mi hermana durante ese almuerzo. De hecho, me alegra mucho haber aceptado ese almuerzo en primer lugar, porque al principio estaba bastante escéptica al respecto. Pero descubrí muchas cosas que creo que debía saber. Y lo más importante, darme cuenta de que mi hermana no tenía la vida encantadora que yo pensaba que tenía fue un cambio radical. Obviamente le conté todo a mi esposo y mis suegros también se enteraron de lo que hablé con mi hermana. Ahora, están completamente en contra de la idea de que intente reconciliarme con mis padres, porque claramente no estaban aquí con las intenciones correctas. Tenían motivos ocultos y era repugnante. Han pasado un par de días desde entonces, y mi hermana y yo hemos mantenido el contacto. Me ha dicho que ha decidido cortar a nuestros padres de su vida por completo, aunque antes esperaba una reconciliación. Pero después de hablar conmigo se dio cuenta de que realmente no se lo merecen. No solo me trataron mal a mí, tampoco la han tratado bien a ella. Siempre la presionaron para que hiciera lo que ellos querían, cargándola con expectativas extremas. Durante mucho tiempo ni siquiera pudo descubrir quién era realmente. Sé que suena muy cliché, pero realmente fue así. Ahora, sin embargo, ha tenido suficiente, y me alegra que esté defendiendo lo que quiere. Nuestros padres necesitan mantenerse alejados de ambas y dejarnos vivir nuestras vidas en nuestros propios términos. Ya han cometido suficientes errores. Actualización 3. Hola. Han pasado 5 semanas desde que almorcé con mi hermana y hemos estado hablando todos los días desde entonces. Estoy realmente feliz de que estemos haciendo esto porque, sinceramente, creo que ambas lo necesitábamos, aunque no lo habíamos notado hasta ahora. Esa conversación que tuvimos durante el almuerzo realmente nos hizo darnos cuenta de lo mal que nuestros padres nos han tratado a las dos. Así que, la semana pasada, cuando nuestros padres decidieron volver a ponerse en contacto con nosotras,
esta vez fuimos nosotras quienes los rechazamos. Intentaron contactarnos por correo electrónico, ya que los habíamos bloqueado en todas partes, y aún así actuaron como si nos estuvieran haciendo un gran favor al tratar de hablarnos. El tono de su correo electrónico era bastante condescendiente, y no necesitábamos eso. Por lo tanto, terminamos bloqueándolos también allí después de responderles que realmente agradeceríamos que se mantuvieran alejados de nosotras de ahora en adelante. Honestamente, ambas habíamos pasado mucho tiempo intentando ganarnos su aprobación, pero no había manera de conseguirlo. No habían sido buenos padres para ninguna de las dos, y ahora nosotras no estábamos interesadas en ser buenas hijas para ellos tampoco. Les enviamos ese mensaje de respuesta y luego los bloqueamos, y desde entonces no han intentado volver a ponerse en contacto con nosotras. Realmente espero que esta vez nos dejen en paz porque no quiero ese tipo de negatividad en mi vida. No solo son malos padres, simplemente son malas personas. Y en realidad agradezco a mi buena suerte el haberlos sacado de mi vida hace mucho tiempo, y ahora estoy acostumbrada a vivir sin ellos. Para mi hermana ha sido un poco diferente porque realmente estaba muy apegada a ellos, pero sinceramente creo que era algo parecido al síndrome de Estocolmo o algo así. De todos modos, está tratando de lidiar con eso, y yo estoy aquí para apoyarla. Hemos mejorado mucho nuestra relación, e incluso estoy tomando un interés activo en la planificación de su boda, lo cual ya dice algo. Solo espero que todo salga bien y que nuestros padres no puedan ser parte de ello en absoluto. Actualización 4. Hola a todos. No voy a tomar mucho tiempo, solo estoy aquí para decir que mi hermana se casó la semana pasada. Fui una de las damas de honor y, sinceramente, me divertí muchísimo. Mantuvieron la ceremonia pequeña y privada, y mi cuñado parece ser un tipo bastante divertido. No entiendo por qué mis padres no pudieron llevarse bien con él. De todos modos, honestamente es su pérdida, porque mi hermana parece estar muy feliz en esta relación. En su boda era muy evidente lo felices que estaban ambos. Y el hecho de que mis padres no pudieran aprobar algo como esto, solo por preocuparse de lo que dirían personas aleatorias e irrelevantes sobre ellos, es simplemente patético. De todos modos, creo que es bastante obvio que mi hermana y yo nos estamos llevando muy bien ahora, y diría que somos amigas, bastante buenas amigas en realidad. No hemos sabido nada de nuestros padres en mucho tiempo. Han pasado casi 7 meses desde mi última actualización aquí. Hace unos 5 meses, nos enviaron a ambas un correo electrónico diciendo que iban a dejar todo a la caridad y que ninguna de las dos debería esperar heredar nada cuando fallezcan, porque claramente ambas somos unas ingratas malcriadas. No sé por qué encontraron necesario enviarnos eso en primer lugar, o qué pensaron que iba a suceder después de eso. No fuimos corriendo a pedirles perdón. Así que supongo que están decepcionados por eso, pero a nadie realmente le importa. Soy feliz con mi vida, con mi esposo, mi hijo y mis suegros, que son mucho mejores de lo que mis padres podrían haber sido jamás. Mi hermana también está muy feliz con su esposo, así que mis padres pueden quedarse solos y sumergirse en su amargura y odio hacia todos los demás. Por lo que a mí respecta, honestamente, es su pérdida.